Gedeón era un campesino, un agricultor que se dedicaba a cuidar sus animales, sus rebaños, sus sementeras, a cosechar el trigo, la cebada, otros elementos. Y claro, tenía que trabajar mucho porque además tenía muchos hijos, ¿no? Nada menos que 71 hijos, entonces tenía que trabajar mucho para poder proveer las necesidades del hogar. Pero este es nuestro personaje. Y quisiera preguntarle a Marcelita, ¿verdad? Gedeón es un personaje que siempre le escuchamos en muchas enseñanzas, porque realmente su testimonio o su misión que cumplió, pues es de gran enseñanza hoy para la iglesia y para nosotros, desde luego. ¿Cierto, Marcelita? Sí, 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 claro que sí. Gedeón es un personaje que cobra bastante importancia para el cristianismo, tan es así que también es uno de los personajes que están allí mencionados en los héroes de la fe, en el capítulo 11 de Hebreos. Entonces, pues, por supuesto, Gedeón no es menos importante en lo que desarrolló, porque de todos modos, por su condición, cuando pues vino el ángel del Señor, le habló, le hizo el llamado, pues él en principio pues tuvo también algo sí, está bien decirlo, de miedo y yo creo que a cualquiera nos hubiese Sí. podido pasar, ¿cierto? Poder como que, Dios mío, enfrentarme a tal persona, tal reino, porque pues en el contexto, como ya lo habíamos dicho en los anteriores programas, que este ya es el tercer perfil que analizamos de la época de los jueces. Recordemos que el pueblo de Israel vivía en un ciclo en el que se apartaban de Dios, eh, vivían en el pecado, se apartaban y adoraban a otros dioses, a Baal, a Astarteo, a Será. Venía la opresión de parte del reinado en ese momento. Luego pues venía y clamaban, exclamaban a Dios, suplicaban por misericordia de Dios. Dios levantaba un libertador, alguien que los sacara libres de esa opresión que ese reinado tuviese sobre ellos. Y luego pues venía un periodo de paz y en ese periodo de paz volvían otra vez a apartarse de Dios. Entonces dice que también pues la época en que pues Dios llama a Gedeón estaban siendo oprimidos por el tema de Madián, ¿sí? Los madianitas estaban siendo invadidos por los madianitas, amalecitas, los extranjeros orientales, que ellos arruinaban sus cosechas, les destruyeron su ganado. Entonces no era un contexto muy agradable para, digamos, también, y además que eran ejércitos muy bien dotados, ¿cierto? Tenían el mejor armamento, así que pues imagínense para una persona como Gedeón, y de pronto con una autoestima no tan elevado, de pronto no pertenecer a una tribu tan prestante, como ya lo hemos hablado en algunas otras oportunidades, que de las tribus también habían hombres que se preparaban para eso, para la guerra. Entonces, ahorita pues vamos a leer ya como tal el texto, porque Gedeón pues él dice, pero porque sí, como que él no lo podía creer, tan es así que pues él habla pone unas señales para poder probar de si realmente él era, esto que estaba pasando era de parte de Dios. Sí. Y como siempre lo hacemos, es muy importante cuando uno estudia cualquier área del saber humano, poderse ubicar en dónde ocurrieron esos hechos, cómo era la vivencia en esa época, cuáles eran las costumbres o las formas culturales en que ellos, digamos, vivían. Y desde luego ese rol histórico importante dentro de la época. Entonces es muy importante saber que la vida de Gedeón o Gedeón estaba, digamos, ubicado en una ciudad llamada Opra. Esa es una ciudad que queda
prácticamente muy cerca a lo que en esa época de Gedeón era la ciudad de Efrón. Y más exactamente, digamos, en donde estaba ubicada la tribu de Efraín, que prácticamente, como lo indicábamos anteriormente, era en la parte alta, en las montañas. Y hoy, por ejemplo, en esa ciudad de Efrón, de la época de Gedeón, donde estaba Efrón, que ya son ciudades hoy, que solamente se conocen por la arqueología, pues hoy prácticamente existe la ciudad de Taibet. Taibet es una ciudad pequeña de zona de mucho pastoreo y de mucho desarrollo para la industria ovina y bovina de lo que es hoy el Estado de Israel. Siempre en la historia de cada personaje se resalta precisamente, digamos, como su periodo de reinado. Y es que gobernar 40 años es bastante, es bastante. Y también, digamos, conocerle como esos personajes que forman parte de lo que se ha llamado la galería de los grandes héroes de la fe, como lo dijo Marcela en el capítulo 11, nos da a entender que a pesar de lo que nos indicaba Marcela, porque así lo indica el texto de su temor, de sus limitaciones, de pronto de no estar animado, era un hombre con mucha fe que sabía de las proezas y grandezas del Dios de Israel. Y así lo indica no solamente el capítulo 11 de Hebreos, sino también está relacionado en el Salmo 83, en el versículo 125, 25, 12, perdón. Y también aparece en el libro de Judith, ¿sí? En el capítulo 8, versículo 1. Y bueno, aparece pues también, desde luego, en todo el capítulo 6 del libro de Jueces. De tal manera que en la historia no solamente se conoce a Gedeón como un hombre que libró una gran batalla en victoria contra los madianitas y también incluso con los amalecitas, sino que fue un hombre que cumplió la misión que Dios le encomendó para volver nuevamente a sacar al pueblo de Israel de la idolatría y de las cosas paganas. Y seguimos la parte social. Y es bien importante conocer esa parte social, porque como dijimos anteriormente, fue un hombre que era del campo, tenía sus rebaños, tenía sus cosechas, y estaba era pendiente del cuidado de sus trigales, sus cebadales, para poder cumplir con sus obligaciones como padre, pero también, digamos, se indica que pertenecía a la tribu de Manasés. Y toda esta parte es social, pues se puede deducir del texto del capítulo 6 e incluso capítulo 7 de Jueces, que era un hombre más bien como aislado, no tenía una vida social amplia, no compartía con los líderes o con las personas de las otras tribus. Era una persona más bien dedicada ya a su campo, a cuidar sus rebaños de agricultura. En la parte cultural sí debemos siempre tener en cuenta, amigo oyente, para poder entender realmente lo que tuvo que vivir Gedeón para confrontar unos pueblos totalmente paganos y idólatras, es vivían esos pueblos. Mientras que el pueblo de Israel en su totalidad, las 12 tribus,
pues trabajaban en sus pastoreos, en la agricultura, era gente trabajadora, gente que buscaba todo cómo organizar un proyecto de mejor vida. Pues los madianitas no lo eran así, eran unos nómadas que les gustaba tener pleitos, les gustaba asaltar las ciudades de noche, quitar o llevarse los animales, llevarse los productos de la cosecha y prácticamente andaban en una plena rencilla, ¿no? Eran unos contendores tremendos. Para ellos el diario vivir era la guerra, la pelea. Ellos no trabajaban, no tenían organizado, no cultivaban, no tenían rebaños, sino vivían de las guerras o de asaltar a pueblos indefensos. Entonces, toda esa cultura de los madianitas y toda esa cultura de los amalecitas, pues para el pueblo de Israel, que tenían una cultura muy distinta porque era el pueblo elegido por Dios y además cada una de las tribus se dedicaba a cultivar la tierra, pues no así los madianitas ni amalecitas, eran unos pueblos tremendamente belicosos que vivían de la guerra. En tal forma que así como a grandes rasgos, esa vida tan difícil que tuvo que vivir Gedeón, no estaba preparado para dirigir un ejército, no tenía mucha comunicación con las demás tribus, era temeroso, pero más adelante vamos a mirar cómo Dios lo fue fortaleciendo por medio de unas señales o por medio de una visita que le hace el ángel del Señor. Marcelita. Sí, 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 definitivamente lo que tú decías, Juan, es súper importante el tema del contexto cultural en el que él creció, en el que estaban, y es que realmente pues era un ambiente muy hostil en el que estaba el pueblo de Israel. En el relato bíblico que está allí en el capítulo 6 del libro de Jueces, dice que los madianitas eran tan crueles que los israelitas hicieron escondites en los montes, en las cuevas y en los lugares fortificados. Imagínense ustedes, tal era la persecución, tal era la opresión a los que estaban siendo sometidos los israelitas, que pues les tocó esconderse. O sea, imagínense, tremendo, o sea, Dios mío, es que uno lee esto y uno dice, Señor, después de que ellos tuvieron la tierra prometida, después de todas las guerras, las luchas que liberaron, todo lo que les tocó con Moisés, con Josué, y tener que vivir bajo todas estas cosas, ¿por qué? Por el pecado. Entonces dice allí que Madián, bueno, cada vez que los israelitas sembraban sus cultivos, venían saqueadores de Madián, de Amalek y del pueblo del oriente, y atacaban a Israel. Acampaban en territorio israelita y destruían las cosechas hasta la región de Gaza. Se llevaban todas las ovejas, las cabras, el ganado y los burros, y dejaban a los israelitas sin qué comer. Estas multitudes enemigas que venían con sus animales y sus carpas eran como una plaga de langostas. Llegaban en numerosas manadas de camellos, imposibles de contar, y no se iban hasta que la tierra quedaba desolada. Así que Israel se moría de hambre en manos de los madianitas. Ah, o sea, imagínense, o sea, es que el texto nos lo dice así, pero yo creo que realmente, pues obviamente uno no se alcanza como a imaginar, o sí, lo que era vivirlo, lo que era experimentar esto, o sea, que dice que aguantaban hambre por causa de estos y que eran multitudes las que los atacaban, las que les saqueaban, se les robaban todo, o sea, tremendo, o sea, era un contexto económico también, no solamente cultural, económico, tenaz para el pueblo de Israel. Entonces, lo que hablábamos, ¿qué pasó? Que ahí fue cuando el pueblo exclamó a Dios, le pidió a Dios ayuda. Entonces Dios envía un profeta, o sea, antes de que sea Gedeón el elegido, antes de que sea Gedeón el escogido por Dios, envía a Dios un profeta y les
dice que él, o sea, les reprende, les hace el llamado, les dice por qué están viviendo todo esto, por qué se apartaron, o sea, les dice, los saqué de Egipto, ustedes decidieron adorar a otros dioses, todo esto. Y dice, entonces después el ángel del Señor vino y se sentó debajo del gran árbol de Ofra que pertenecía a Joás, del clan de Abieser. Gedeón, hijo de Joás, estaba trillando trigo en el fondo de un lagar para esconder el Mm. grano de los madianitas. Entonces ahí ya vemos que dentro de su perfil, pues era un hombre trabajador y que o sea, se ocupaba como de estas labores también que tenía ya a cargo. Dice que estaba trillando el trigo. Entonces el ángel del Señor se le apareció y le dijo, guerrero valiente, el Señor está contigo. Guerrero valiente, pero cuando yo paso al versículo 15, sí, dice, pero Señor, respondió Gedeón, ¿cómo podré yo rescatar a Israel? Mi clan es el más débil de toda la tribu de Manasés y yo soy el de menor importancia en mi familia. Imagínense, o sea. Nada más y nada menos que el ángel del Señor era el que le estaba diciendo, guerrero valiente, o sea, lo estaba afirmando. Dios Ujú. conocía su corazón y por algo pues vio algo especial en él para haberlo escogido, ¿cierto? Entonces, pero también Gedeón, pues fue osado, porque le dice, o sea, siguiendo, pues después de que le dice guerrero valiente, el versículo 13 Señor, respondió Gedeón, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos sucede todo esto? ¿Y dónde están todos los milagros que nos contaron nuestros antepasados? ¿Acaso no dijeron, el Señor nos sacó de Egipto? Pero ahora el Señor nos ha abandonado y nos entregó en manos de los madianitas. ¿Ah? Imagínense ustedes Ujú. la osadía. Entonces el Señor lo miró y le dijo, ve tú con la fuerza que tienes y rescata a Israel de los madianitas. Yo soy quien te envía. Entonces acá podemos ver que él era un hombre fuerte. Porque dice, ve con la fuerza que tienes. Ahí yo no sé, Juan, de pronto tú que escudriñas mucho más en las escrituras, si de pronto tengas conocimientos, si se refería a una fuerza física o a una fuerza mental o qué sé yo, para que, porque le dice, ve tú con la fuerza. Y ahí es donde él le dice, pero yo, o sea, si yo soy el más débil, imagínense, yo soy el menos importante de mi familia y además la tribu de Manasés, que de pronto, bueno, no sé si la tribu de Manasés es de pronto de las que menos importancia tenía, pero entonces hay varios contextos ahí, ¿sí? O sea, que Gedeón, pues claro, lo que hablábamos, el miedo, este terror a los que lo tenían oprimidos, yo creo que cualquiera nos sentiríamos así de pronto como Gedeón, pero también sí era fuerte, pero a la vez tenía el contexto familiar, ¿cierto? De pronto, que eso a veces nos pasa, como que, no, pero yo qué voy a poder ser, ¿sí? ¿Quiénes somos nosotros? O sea, de pronto que a mí me llamaran, no sé, para un medio de comunicación muy prestante y yo dijera, o sea, sí, tengo el talento, me gusta hacer radio, me encanta, pero yo, ¿a mí qué me van a llamar para ser parte de ese medio de comunicación? No, yo no creo. ¿Quién soy yo? O sea, ¿quién es Lina Marcela Ballesteros? Entonces, ese era como el contexto que tenía Gedeón. Él tenía cualidades seguramente como Dios se lo hace saber ahí, pero él se sentía poca cosa por el contexto cultural, económico, familiar, social. Entonces esa era una de las condiciones que podemos analizar del perfil de Gedeón Juan. Sí, interesante lo que tú has dicho y a la inquietud de por qué eh, el ángel de Jehová le dice guerrero valiente o vas con la fuerza, es precisamente lo que se desprende del estudio de la soberanía de Dios, porque en ese versículo que tú estabas haciendo referencia en Jueces 6:12, pues se dice, ¿no? Que aunque frente a esa actitud de temor por parte de Gedeón, porque él estaba allá trillando su cebada o su trigo, eh, como en un sótano.
en el lagar, en un sótano de la casa para que la gente no se diera cuenta que estaba desgranando el trigo. Y entonces el ángel del Señor le dice guerrero valiente. Está en Jueces 6:12. Y le dice, y recuérdole que el Señor está con él, el Señor está contigo. Entonces mire que estas expresiones del ángel que se le presenta a Gedeón y digamos ante la grandeza de que Gedeón le hable el ángel del Señor y recibiera estas palabras de las cuales él no tenía ese cargo y de decirle guerrero valiente cuando él realmente lo que era un agricultor excelente, pero las palabras que le agrega y recordándole que el Señor estaba con él. Entonces el ángel del Señor le dice, no, Dios está contigo. ¿Y por qué te digo guerrero valiente? Claro, me estoy parodiando. Pues porque el Señor está contigo y si el Señor está contigo eres un guerrero valiente. Vamos a hacer la pausa musical y después seguimos ampliando ya qué ocurrió, que me gustaría hablar sobre esas señales para luego ya entrar a explicar cómo fue esa preparación que Gedeón recibió de Dios contando con 32.000 soldados y que al final fueron 300 los elegidos y que en el momento de la guerra, pues prácticamente ninguno de los 300 guerreó o se confrontó o estuvo con la espada en la guerra. Y siguiendo, y lo que habíamos indicado en el segmento pasado, claro, ante esta orden tan tempestiva, pues Gedeón no podía más que entrar en un momento de dudas, de miedo, de no poder realizar lo que le hablaba el ángel del Señor, pero por tal razón el ángel del Señor en el capítulo 6 versículo 12 del libro de los jueces le dice, ve con la fuerza que tienes y salvará a Israel del poder de los madianitas. Y esto es lo más importante. Yo soy quien te envía. Habla el ángel del Señor, o sea, el mismo Señor. Pero, como indicamos, Gedeón, desanimado, un poco confundido, sin embargo, él dice, no, pero estoy preparado para tal misión, como me van a mandar a mí. Algo muy parecido a lo que le sucedió a Moisés. Él empieza a indagar digamos, qué es lo que está pasando, se excusa como era obvio, es decir, justifica que él no puede ir por allá a esas guerras, pero hay algo grande en Gedeón. Hablábamos de la fe de Gedeón en el pueblo de Israel, y hay algo que él dice, bueno, pues listo, pero voy a pedir unas señales. Y ahí es donde viene precisamente la guía de el ángel del Señor o de Dios mismo y le envía esas señales. Una de las primeras señales es que el ángel le indica para que presente una ofrenda de un cabrito, preparan al animal como era la costumbre para la ofrenda ante el Señor. Y dice el texto con el bastón que llevaba el ángel, lo roza contra la piedra y se prende el fuego. Ya con esa señal y que dice el texto que pues, le dio miedo al mismo Gedeón porque yo supongo que se roza el bastón con la piedra y se prende
intempestivamente, como cuando uno lanza un fósforo a un tarro de gasolina. Y pues claro, hasta que dice el texto que se consumió todo lo que estaba allí para la ofrenda. Sin embargo, Gedeón sigue insistiendo y bueno, él como temeroso de Dios pide que se le conceda una señal. No sé, Marcelita, tú indicas esa partecita del vellón. Ujú. Sí, sí, digamos que acá definitivamente siguiendo esta línea del perfil de Gedeón, vemos un hombre que pues realmente Dios estaba formando su carácter porque pues era algo un poco débil. Entonces, por lo que decíamos, sí, él no se consideraba porque pues la tribu de Manasés era una de las más pequeñas, entonces pues él seguramente veía que habían más personas mucho más capacitadas que él allí a su alrededor que podían, pues como, ¿por qué? Porque precisamente ese es el error de muchas personas de nosotros, creer que es con nuestras fuerzas que vamos a alcanzar algo cuando Dios nos llama y no, es con la fuerza que viene de Dios. Entonces, Gedeón empieza y le dice a Dios, mejor dicho, empieza como que le dice, entonces Gedeón fue deprisa a su casa, asó un cabrito y horneó pan. Ah, bueno, pero antes de eso, le pregunta, si de verdad cuento con tu favor, respondió Gedeón, muéstrame una señal para asegurarme de que es realmente el Señor quien habla conmigo. No te vayas hasta que yo traiga mi ofrenda. Entonces, o sea, me encanta esto porque de todos modos vemos un Gedeón que no creía mucho en él, pero a la vez también como un niño, ¿sí? O sea, esto me recuerda a veces los niños le dicen al papá, ¿sí? Como que, papi, quédate ahí, ya te voy a mostrar tal cosa. Y el niño se va y confía de que su papá va a estar ahí y le hace su demostración y lo que sea, ¿sí? Entonces vemos a un Gedeón como también con un corazón de niño, de inocencia, ¿sí? O sea, por algo Dios lo escogió a él, porque conocía ese corazón. Entonces el ángel le respondió, aquí me quedaré hasta que regreses. O sea, hermoso, de verdad que esto me encanta. Entonces Gedeón fue deprisa a su casa, asó un cabrito y horneó pan sin levadura con una medida de harina, llevó luego la carne en una canasta y el caldo y bueno, así. Así que el ángel de Dios le dijo, pon la carne y el pan sin levadura sobre esta piedra y derrama el caldo sobre ella. Y Gedeón hizo lo que se le indicó. Entonces el ángel del Señor tocó la carne y el pan con la punta de la vara que tenía en la mano y de la piedra salió fuego que consumió todo. Listo. Entonces cuando Gedeón se dio cuenta de que era el ángel del Señor, clamó, oh Señor soberano, estoy condenado, he visto cara a cara al ángel del Señor. No te preocupes, le contestó el Señor, no tengas miedo. No morirás, porque ellos creían como ese Dios consumidor, sí, no sé, parece que tenían como esa idea de Dios, de que no lo podían ver porque podían morir. Entonces Gedeón construyó un altar al Señor en ese lugar y lo llamó Yahweh Shalom, que significa el Señor es paz. Ese altar sigue en Orfa en la tierra. Entonces antes, yo sé que vamos a lo del vellón, Juan, pero es que antes, ¿por qué el vellón? Porque precisamente después de toda esta conversación que tuvo el Señor, el ángel del Señor con Gedeón, Dios le da una orden a Gedeón y es derribar el altar que le habían hecho los israelitas a Baal y a Sera, ¿cierto? A Astarte, como le dicen en algunos. Entonces Gedeón, todavía, pues él obviamente con su temor y todo, él dice el versículo que escoge a 10 de los hombres de su casa de confianza para ir a derribar esto en la noche, donde nadie lo viera, donde nadie supiera lo que iba a hacer, ¿sí? Entonces dice que fue y derribó este altar, puso una señal, sacrificó un toro y que los restos de este toro pues los puso allí en el altar y al otro día cuando pues vino, se dieron cuenta los israelitas, entonces querían matarlo y llamaron o sea, investigaron y se dieron cuenta que había sido Gedeón, el hijo de Joás. Entonces Joás pues les dijo, ¿sí? Que no, que pues, ¿por qué lo perseguían? Prácticamente estoy acá parafraseando. Entonces, lo que dijo Joás fue como que no, pues sí, Baal porque él no se defiende. Entonces le cambiaron el nombre de Gedeón, lo llamaron Jerobaal, que significa
que Baal se defienda a sí mismo, porque él destruyó el altar de Baal. Entonces, ante esto, Gedeón le pone unas señales a Dios y dice, entonces, el espíritu, bueno, pero antes de eso, vino el espíritu del Señor a Gedeón, o sea, no había venido todavía, y vino el espíritu del Señor a Gedeón con poder. Gedeón tocó el cuerno de carnero como un llamado a tomar las armas, y los hombres del clan de Abiaser se le unieron. También vio mensajeros por todo Manasés, Aser, Zabulón y Neftalí para convocar a sus guerreros, y todos ellos respondieron. Después Gedeón le dijo a Dios, si de veras vas a usarme, o sea, todavía él, mejor dicho, él te quería la recontra, pues confirmación de que él era el elegido por Dios. Entonces le dice, demuéstramelo de la siguiente manera. Esta noche pondré una lana de oveja en el suelo del campo de trillar. Si por la mañana la lana está mojada con el rocío, pero el suelo está seco, entonces sabré que me ayudarás a rescatar a Israel como lo prometiste. Y eso fue exactamente lo que sucedió. Cuando Gedeón se levantó temprano en la mañana siguiente, exprimió la lana y sacó un tazón lleno de agua. Versículo 39. Luego Gedeón le dijo a Dios, por favor, no te enojes conmigo, pero deja que te haga otra petición. Permíteme usar la lana para una prueba más. Esta vez que la lana se quede seca mientras que el suelo alrededor esté mojado con el rocío. Así que esa noche Dios hizo lo que Gedeón le pidió. A la mañana siguiente la lana estaba seca, pero el suelo estaba cubierto de rocío. Ah, qué tal esto, Juan? Sí, interesante porque pues es un proceso que indica el texto de cómo el ángel le habla, el de entra en miedo, justifica no ir por allá, pero él pide las dos señales. Y mire que estas dos señales son muy importantes porque para el pueblo de Israel ya en esa época tenían muchas tradiciones que formaban parte prácticamente de sus creencias, de su relación que tenían con Dios en forma permanente, y por eso Gedeón, con fundamento en las costumbres que ya se tenía, como por ejemplo el caso del vellón, el caso, por ejemplo, del Urín y del Tumín, que eran dos como daos, dos cositas que jugaban. Con eso fue que nombraron a Matías en reemplazo de Judas. Y también esta señal de que los que iban a un lago y cogieran el agua con la mano y la tomaran, o la que lamieran el agua directamente. Todo eso eran una serie, digamos, de costumbres que tenían ya las 12 tribus del pueblo de Israel. Entonces, por eso es que acá Gedeón, con fundamento en esas costumbres que ya tenían ellos, se le ocurrió lo del vellón y lo que nos decía el texto en la lectura de Marcelita. Y a veces como que racionalmente es imposible creer, ¿no? Cómo las dos señales que pide Gedeón se cumplen exactamente, exactamente como se pidieron, pero uno podría decir, pero ¿cómo? Claro, es que esas señales eran dadas por Dios, por el poder de Dios. Porque ¿cómo es que resulte en el primer evento todo el vellón lleno de agua y todo el espacio en donde él estaba seco? Y luego se cambia. Entonces ya es el vellón seco y todo el espacio en su alrededor mojado. Pero ya le digo, quería resaltar que esas son costumbres muy buenas que tenía en el pueblo de Israel y que inclusive permanecieron hasta el periodo apostólico. Por eso utilizaron el Urín y el Tumín para nombrar a Matías, pero eran señales y Dios le dio, digamos, esa respuesta, y así, de esa manera, Gedeón pues se anima, ¿no? Y ya después viene, en el texto es bastante amplio, pero podría resumirlo. Gedeón dice a 10 amigos que lo acompañen, y luego van y ya empiezan a organizar la estrategia de la guerra. Y entonces todo guiado desde luego por el ángel del Señor. Entonces el ejército que había reunido Gedeón eran 32.000 soldados, es bastante. Pero el Señor le dice, el ángel del Señor le dice a Gedeón, bueno,
dile al ejército, a los 32.000, que los que tengan miedo y estén cansados y quieran volver a sus casas y más bien estar allá con su familia, que se vayan. Y realmente se fueron prácticamente 22.000 porque quedaron 10.000. Y luego viene otra prueba de esos 10.000. Esos 10.000 soldados que ya estaban listos para la guerra, preparándose. El ángel del Señor le dice, no, mira, vaya al lago y los que cojan el agua y la beban con su mano están descartados. Y los que lamen el agua directamente, esos serán los que van a acompañarte a la guerra. Entonces, de los 32.000 soldados, quedaron 300. Los demás para su casa. Y luego vienen, resumiendo el texto, luego viene una señal ya muy cerca a la contienda, y es que un espía, llamémoslo así, de los amigos de Gedeón, se desplazan hacia la parte donde estaba el ejército madianita, digamos como a los linderos, a las fronteras. Entonces un madianita dice que había tenido un sueño que la guerra la iban a perder. Y entonces escuchó el madianita, perdón, el amigo de Gedeón que estaba escuchando y fue y le contó a Gedeón. Y esa fue otra gran señal en donde Gedeón dijo, no, estoy con el Señor. Y luego la orden que le da el ángel del Señor a Gedeón es, mire, los 300 hombres que quedaron, que fueron los que lamieron el agua, deles, tres cosas les dieron. Un chofar, que se conoce en las versiones del lenguaje, digamos, moderno, o una trompeta, o un chofar. Un cántaro. Ese cántaro iba cargado de aceite. Y una antorcha. Eso era todo, digamos, las armas que Dios o el ángel del Señor le da a Gedeón. Y entonces en toda esta historia, más adelante, se desplazan, rodean a todo el ejército madianita, los 300 soldados, y había una orden. Dividieron como en tres partes, 100, 100 y 100, tres centurias. Y entonces la señal era que cuando Gedeón gritara, ¿qué era lo que hacían ellos? Prender sus antorchas, tocar las trompetas, prender sus antorchas, y esa era toda la estrategia de la guerra. Dice el texto que cuando los madianitas, esto fue de noche, se dieron cuenta, en esa confusión de estampida empezaron unos para un lado, otros para el otro lado, porque estaba todo rodeado el campamento de los 300 soldados con sus antorchas, sus cántaros y sus trompetas. ¿Y qué ocurrió? Entre ellos mismos, los madianitas se destruyeron, ellos mismos se mataron. Entonces mire toda la historia del ángel del Señor, guerrero valiente, vaya, escoja a los 300, lleve estas sus armas, y él siguió todo lo que Dios le dijo. ¿Quién guerreó? ¿Quién peleó? Pues fue el mismo ejército de Dios. Esto nos enseña bastantes cosas. Yo considero que es el punto central de la vida de Gedeón, un hombre que hizo lo que tenía que hacer, y luego vino toda la victoria, pero fue el ángel del Señor que dirigió la guerra, y los mismos amalecitas se destruyeron. Estelita. Sí, realmente dice la palabra que Madián y ellos no lograron recuperarse de la derrota que tuvieron por parte del pueblo de Israel que comandó pues Gedeón con nuestro Señor delante de él. Y ya para ir terminando, ustedes pueden ir allí, pues esta historia de jueces abarca el capítulo 6, el capítulo 7 y 8 del libro de los jueces.
Y allí dice, en el capítulo 8 dice que Gedeón, pues el pueblo, como para variar, siempre nosotros admirando a las personas. Entonces el pueblo dice que le pidió que los gobernara, que no sé qué. Y dice algo muy bonito que les respondió Gedeón. Pero Gedeón respondió, yo no los gobernaré, ni tampoco mi hijo, el Señor los gobernará. O sea, él tenía claro, o sea, de todo esto podemos rescatar de esto de Gedeón. Gedeón fue un hombre que, si bien tuvo sus debilidades, tuvo sus miedos, pero él con todo esto que vivió y ver cómo Dios les dio la victoria también, él aprendió que era de Dios de quien él había recibido todo y que era Dios el que estaba delante de ellos. Así que también vemos acá que él pues le dio lugar a Dios a pesar de que el pueblo quería, pues era como otras cosas. Y pues a la final dice que hubo paz durante los 40 años, durante el tiempo que fue Gedeón estuvo al frente, hubo 40 años de paz en el pueblo de Israel, pero también hubo algo que sucedió y es que Gedeón les pidió a todos como joyas, aretes y todo de oro, e hizo un efod, pero la intención de Gedeón era buena, ¿sí? Era tener algo para Dios, pero resulta que el pueblo de Israel se corrompió y se prostituyó, como dice ahí en el texto bíblico. Así que bueno, difícil, o sea, ahí vamos a volver otra vez a ese ciclo. Dice que Gedeón, pues dice que le nacieron 70 hijos varones, porque tuvo muchas esposas. Además tuvo una concubina en Siquem que le dio un hijo, a quien él llamó Abimelech, es decir, que tuvo en total 71 hijos. Gedeón murió muy anciano y fue enterrado en la tumba de su padre Joás en Ofra, en la tierra del clan de Abiezer. Esto está en el capítulo 8, versículo 30, 29 en adelante. En cuanto murió Gedeón, los israelitas se prostituyeron al rendir culto a Baal y a hacer a Baal Berit su dios. Se olvidaron del Señor, su Dios, otra vez. Dice que otra vez los enemigos los rodearon y que tampoco mostraron lealtad alguna con la familia de Jerobaal, es decir, Gedeón, a pesar de todo el Ujú. bien que él había hecho por Israel. Así que, bueno, esa es la Excelente. historia de Gedeón y del pueblo de Israel durante pues, el gobierno de él, Juan y oyentes. Bueno, se nos agotó el tiempo. Gracias a ustedes por haber estado en el impulso. Como conclusión, veo que la batalla que dio Gedeón a los amalecitas estaba ahí en toda la organización y en la ejecución de la conflagración de la batalla, el poder de Dios por medio del ángel del Señor. Gedeón, un campesino que no estaba preparado, a pesar de sus dudas y sus temores, Dios lo formó, le indicó lo que tenía que hacer y Gedeón siguió lo que el ángel del Señor le dijo. Es decir, hubo obediencia. Es muy importante que así nosotros no tengamos un alto nivel de academia, lo más importante es que nosotros nos dejemos llevar por la guía del poder de la palabra de Dios y del Espíritu Santo. Nosotros hacemos lo que el Señor nos indica en las Sagradas Escrituras y el Señor da la batalla, da el triunfo, nos da la victoria. Por eso es que nosotros somos victoriosos, porque en el poder está en la palabra, en la oración y en la guía del Espíritu Santo. Gracias, Marcelita, por la compañía. A Tanis y Lorena en el Control Master, quien les habló, Juan de Jesús Sánchez Aponte. Bendiciones.